tardes, bienvenidos a Liencito, Ventanas al Conocimiento. Para mí es un placer, un honor volver a encontrarme con ustedes en este espacio virtual que nos permite este proceso de transformación, de guía, de compartir experiencias, vivencias, entre otras muchas cosas. Hoy nuestra clase, nuestro espacio de aprendizaje es la unidad número 4. Y la unidad número 4 tiene como título Educación para la competitividad y la productividad en un mundo global desde la creatividad. Eh, He ido revisando varias de sus actividades y bueno, realmente son un equipo, son un grupo bastante reflexivo, exigente, ¿sí? Que busca siempre hacer sus actividades y aspiro que ese proceso de reflexión con la investigación que realicen pues permita que esa acción de ese día a día, de ese acontecer educativo, pues vaya de la mano con este tema tan importante como es la creatividad y la productividad. Tenemos una frase de Aristóteles, ¿sí? Para dar inicio a esta clase, que dice: aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron la vida. Esto es el arte de vivir bien. Y yo siempre ando buscando en cada clase, en cada espacio donde me encuentro, que nosotros los maestros comencemos a hacer, dentro de nuestra autoestima, colocar en primer plano, en honor, con motivo de orgullo, de dedicación, de agradecimiento, nuestra labor de ser maestro. Porque sí, los papás dan la vida, el padre invierte en educación, pero somos nosotros los garantes de que ese niño o niña sea, además de un buen ciudadano, un profesional o un ciudadano exitoso, inteligente, creativo, reflexivo, educado, laborioso, con principios y moral bien identificados. Entonces, nosotros tenemos que recibir esos honores. Y esos honores a veces no los recibimos desde el punto de vista monetario, capital. Los recibimos cuando vemos a ese estudiante en la calle, cuando llegamos a nuestro espacio educativo y ese estudiante te abraza, te busca para contarte incluso alguna situación personal, está esperando tu sonrisa, tu actitud para poder seguir compartiendo. Eso es nuestra función como maestro, no solamente es lo cognoscitivo. Yo siempre le he dicho, el maestro tiene que ser integral. Aquel maestro que llega, el buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Qué hicieron? Lleva una lectura reflexiva, llevan actividades que permiten desarrollar esa propia personalidad e incluso incorporar esa reflexión a ese tema o ese contenido temático que usted está realizando, pero siempre buscar la manera de escucharlo, de entenderlo. A veces entiendo que es un poco complicado, sobre todo en aquellos grupos donde son más de 30 estudiantes, 38 estudiantes, a veces es bastante imposible eso, pero siempre hay que buscar la manera. Para Dios nada es imposible y Dios nos dio esta vocación y bueno, tenemos que hacerlas cumplir. Voy a enviarle un mensaje al grupo que ya estamos activos para que, bueno, pues todos se incorporen a esta clase porque realmente es bastante interesante cuando están y pues yo puedo escucharlo y compartir un poco de sus experiencias. Buenas tardes, ya estamos en clase. En clase. Ok. Entonces, y por eso que ustedes ven esa imagen tan bonita, que es el globo, nuestro globo terráqueo, nuestro mundo tierra, nuestra Pachamama, y tenemos a esa maestra educando ese arte de las vocales, cuando nuestros niños que son de inicial comienzan ese momento de lectura, en ese enamoramiento que deberíamos de tenerlo todos en ese proceso. Y tenemos la creatividad, y yo quería rescatar un poco aquellos conceptos, aquellas definiciones, aquellos aspectos que son muy, muy importantes para pues, darle cierre como debe ser a esta cátedra. Primero, la creatividad puede ser innata o educada, como expresa Bono. La creatividad no es una cualidad o destreza cuasi mística, tampoco es una cuestión de talento natural, temperamento, suerte, sino es una habilidad más que podemos cultivar y desarrollar. Y entonces lo podemos visualizar en nosotros como adultos cuando tuvimos un proceso de enseñanza-aprendizaje, de educación inicial y en educación primaria,
creativa, innovadora, armoniosa, participativa, protagónica, liberadora de pensamiento, donde nos hacían actividades, concursos, propuestas. Usted, No bien, que tiene un papá que te quiere mucho, ¿viste? buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros estábamos, continuó con la clase y ahorita, si quieres, puedes cerrar el audífono, por favor, y vamos a ir trabajando con ustedes. Tengo Entonces, cuando contenido. nosotros teníamos esta habilidad, cuando se hacen ese tipo de concursos, de actividades, de desarrollo artístico, musical, e incluso deportivo, el estudiante era más creativo, era más original. Si, por ejemplo, usted le decía, bueno, vamos a hacer un concurso de poesía, en mi caso yo soy de castellano, un concurso de poesía, pero vamos a crear la poesía y vamos a hacer una actividad, ponerlo con los otros grupos, este es el premio. Ahí había infinidad de versos y de temas importantísimos y significativos para desarrollar ese proceso cognitivo. Y, y entonces usted, esa habilidad iba en crecimiento, como el árbol, como cuando usted siembra y es una pequeña semillita y usted va allí, ¿verdad? Echándole la agüita, hablando. En estos días decía un estudiante decía, pero usted habla con la mata. Y yo hablo con mis plantas, porque mis plantas, cuando usted les habla, cuando usted las toca, cuando usted le coloque la agüita, cuando usted, esa planta crece. Si es una planta, imagínese que es de flores. Imagínese cómo lo hace. ¿Por qué? Porque usted le coloca la motivación, la disposición, cuando usted se arriesga, cuando usted disciplinadamente, usted todas las mañanas, o depende del tipo de planta, ¿no? Día por medio, usted le va echando agüita y usted le va hablando, cuando usted ve, está perfecta. Bueno, así son nuestros niños día a día, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, es el día a día, es el paso a paso, pero siempre disciplinadamente y de forma organizada para que esa habilidad sí sea cultivada y desarrollada. Entonces recuerden que cuando hablamos de la creatividad, se desarrolla el talento, la inteligencia, incluso esa motivación, esa disposición y esa energía para educarse. De la Torre en 2009 nos expresa que la creatividad docente se manifiesta en la propuesta de objetivos didácticos, en las actividades de aprendizaje, en la evaluación, pero sobre todo en la metodología utilizada. Y es cuando usted se sienta ya en su escritorio y comienza así, como el filósofo que se sienta así, a revisar qué actividades usted va a trabajar, dependiendo del grupo, incluso si eres docente directivo, docente en función directiva, si eres coordinador, tú tienes que respirar y buscar cuáles son las estrategias comunicacionales, didácticas, metodológicas, para usted poder, esa planificación que usted hizo con toda su creatividad, con todo su esfuerzo, como yo hago para que realmente se desarrolle. Porque si realmente usted no utiliza y no pone en práctica la didáctica de la pedagogía para desarrollar esa metodología en cuanto a estrategia, en cuanto a actividades, en cuanto a los indicadores de evaluación, sencillamente esa planificación que está aquí, que puede ser fenomenal, se va por ese barranco. Dicho más coloquial es imposible. Entonces usted vuelve otra vez así, pero frustrado porque pues no pasó nada. Entonces, y lo coloco aquí, con la creatividad se puede educar, desarrollar, potenciar si se utilizan los instrumentos adecuados para ello. Y les coloco una interrogante. ¿Sabías que con la educación podemos llegar al techo del mundo sin movernos de nuestro escritorio? Y eso lo dice Ramiro Manzano Núñez. Y si es así, nosotros cuando educamos para bien, cuando educamos en función de los valores, cuando realmente hacemos una organización, una planificación organizada, y ya hemos realizado una evaluación diagnóstica del grupo, de ese ambiente de aprendizaje que yo estoy desarrollando, seguramente nosotros vamos a llegar con esos estudiantes a movernos en función del mundo, a que ese estudiante que hoy está en Colombia, egresó en Colombia y va a cualquier espacio de este globo terráqueo, ese estudiante sea excelente. Y siempre se lo digo, no solamente como profesional, sino como ser humano. Esa es la labor y esa es la meta que todo educador debe tener. Cuando nosotros perdemos ese horizonte, es cuando usted tiene que cerrar la computadora, guardar los libros y los cuadernos dentro del escritorio, cerrar la puerta y no volver más.
ponerse a hacer otra cosa, porque yo creo que todos nosotros los educadores tenemos un ciclo. Hay incluso educadores que tienen 50 años en un espacio educativo, pero siguen como motivados, dispuestos, creativos, originales, con una muy buena energía. Y ese es el que ama, el que todos los días, es el que al que todos los días se despierta pensando que su trabajo es una labor, como el pastor, como el sacerdote, que todos los días va a ir predicando la palabra de Dios. Ah, bueno, nosotros predicamos la educación, predicamos el conocimiento, formamos al individuo. Entonces, el día que ya usted ya no quiera, que ya sienta que su corazón ya no está allí, cierre la puerta y váyase y no vuelva más, para que usted no perjudique, porque nosotros le hemos hablado, el médico cuando hace una mala praxis, pues hay un fallecimiento, hay alrededor de esa persona que falleció, por supuesto, hay un grupo de familias y hay una consecuencia alrededor de él, pero cuando nosotros fallamos como educadores, son 30, son 40, son 20, son 10 y ahí se multiplica. Entonces siempre mínimo cuando usted erra en su función de educar, usted está maltratando, está hiriendo y está llevando al fracaso no solamente al estudiante, sino a todo el que está a su alrededor, más de 200, 300 personas. En mi caso, yo trabajo con 5 mínimo, que trabajo en varios espacios, mínimo con 5 secciones de primero a quinto año, y cada una tiene 40, son 200 más su familia, es decir, que si yo no hago mi trabajo bien, sencillamente voy a perjudicar a una gran parte de la sociedad. Y continuamos por aquí con la diapositiva número 4 y ella dice que cuál es el papel del maestro en un mundo globalizado. Y dice que los docentes deben ser conscientes de su propio proceso docente y de involucrarse más en la importancia social de la creatividad, como uno de los ejes fundamentales del desarrollo de la persona como individuo y como miembro de una comunidad de conocimiento. Además, la creatividad ha sido identificada como un componente clave para la supervivencia, el avance y el cambio social. Siendo así, la creatividad se transforma en una herramienta indispensable en la construcción de una sociedad abierta y constructiva. Imagínense que no existiese la creatividad en este mundo globalizado y en todos los espacios educativos y no educativos. Y cuando de no educativos son las empresas, son los negocios, son las organizaciones donde ya ese profesional ya está educado. Entonces, en el momento que nosotros asumimos que la creatividad nos aleja, ¿verdad? De eliminar o de extinguir al ser humano, si nosotros entendemos que la creatividad, la originalidad, potenciar el talento, las habilidades de nuestro grupo, de nuestros estudiantes, de nuestro equipo organizativo, nosotros vamos siempre en búsqueda de transformar esa sociedad, una sociedad más abierta, más constructiva, más dispuesta, porque incluso yo les he dicho que una de las barreras de la creatividad es la pasividad, es la negatividad, y es el que no quiero nada, no quiero hacer nada, quiero seguir haciendo lo mismo, la misma planificación de hace los años de Matusalén, decimos nosotros de los años 1600. El educador que repetitivamente, cuando usted es director, yo he tenido función directiva, entonces eh, te envía la planificación del año escolar, en este caso nosotros 2024-2025, y cuando usted revise la misma planificación de hace 4 años, usted dice, profe, y usted no puede de pronto desarrollar otro tipo de estrategia, otro tipo de actividades, ya tenemos más herramientas tecnológicas, en el caso usted ya tiene más herramientas tecnológicas, tenemos el BioBin, tenemos el televisor, ya tenemos internet, profe, no, yo sigo con la misma planificación y es el pesimismo y la pasividad. Incluso nosotros mismos, porque a veces no todos los días son iguales, no todos los años son iguales, no, la economía no es igual, la misma situación hasta emocional y física no es igual, entonces usted se llena de todo eso que está alrededor, ¿no? No, evitemos el agente externo, busquemos cultivar, ¿verdad? Nuestra nuestra propia inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que podamos tener una sociedad más abierta, más constructiva, una sociedad más original y una sociedad más feliz. Entonces, no sé si antes de darle el derecho a palabra, quisiera leerles si ven las diapositivas, cada una tiene un ¿sabías qué? En este caso, el ¿sabías qué?
Un maestro es una brújula, te activa los imanes de la curiosidad, del conocimiento y la sabiduría en sus pupilos. Y eso lo dice Eber Garrison. Eber es un filósofo que he venido leyendo, un pensador que habla mucho acerca de la pedagogía y que realmente es muy importante que comencemos a leerlo y a estudiar. Si alguno de ustedes tiene algo, alguna experiencia que compartir, pues es el momento de Buenas escuchar. tardes, Dios les bendiga. Javier, ¿cómo está? Bendecido, gracias a Dios. O Amén. sea, yo siempre pienso, inclusive usted lo está ratificando en las cosas que está dando, toda la información que está dando de determinados autores, que la creatividad es necesaria y es importante, pero la creatividad te mueve a ti y de pronto a flores dependiendo de tu motivación, de las ganas con que tú tienes de hacer algo, el amor que tú le colocas a hacer las actividades. Si tú quieres tienes algo, si te encanta, si te gusta, si te fascina, tu creatividad te sale a flores porque es que tú quieres hacerlo mejor. Así Si tú es. quieres hacerlo mejor, busca por aquí, busca que no quede esto. O sea, le sacas el tiempo, no importa que te dediques más allá del tiempo que tenías planificado, busca más tiempo, pero esa motivación que tú tienes de ese amor a tu profesión, a lo que tú vas a hacer, Así te es. ayuda a tener más creatividad, a desarrollar, a hacer mejor las cosas. Yo tengo una experiencia bueno, gracias a Dios, yo me tocó superarlo a mí solo, traumática, porque el profesor que me enseñaba matemática a mí, a pesar de que yo era el mejor estudiante allá, primero me di cuenta, aunque después de que yo vine, que si yo quería el mismo cuaderno que tenía preparado de hace 10 años, con ese mismo daba clase. Él no cambiaba nada. Segundo, como era un colegio pequeño, él era el que daba clase en sexto, séptimo, octavo y noveno, que era el que había en el colegio. Ujú. Entonces tenía un sistema establecido de que él iniciaba la programación de sexto y como no terminaba, por la forma como la desarrollaba y la desarrollaba de manera mecánica, este, llegaba y la terminaba en séptimo. Entonces en séptimo él iniciaba con programación de sexto. Iniciaba con programación de sexto y terminaba terminando la programación de séptimo, era un poquitico en séptimo. Entonces en octavo terminaba cerrando, era pura matemática de séptimo. Entonces, para de mala mía que me toca salir a hacer novena otra parte, y resulta que yo nunca vi álgebra. Normalmente, estudiante que no ha visto álgebra, noveno no tiene nada que hacer. Así es. Entonces, me toca a un nuevo colegio donde sí manejaba las cosas como se debían manejar, y yo venía de ser mejor y no tenía ni idea de lo que era un álgebra, y noveno que no sabía, que no tiene nada que hacer. Entonces, y lo otro de manera que me perjudicó, que me tocó aprender más adelante a mí, es que me enseñó a ser mecánico. Él daba un proceso, un ejercicio, clase. Él me enseñó a hacer un proceso mecánico, que él hacía un ejercicio en el tablero. Si tú eras capaz de mecanizar el ejercicio que estaba en el tablero, los procesos, ese mismo proceso tú solo podías hacer todos los ejercicios y te resultaba. No tienes que pensar algo diferente, nada más que mecanizar el que él te hizo Ujú. y con eso le resolvías todo. Entonces, yo tenía dos grandes problemas. Primero, más de un año de atraso en matemáticas, y segundo, hacer mecánico, donde un colegio con análisis. Me tocó, Dios y ayuda, hasta sentarme yo solo a aprender. Pero no todos los estudiantes son capaces de superar eso. ¿Pero por Bien. qué? Porque se sentó, como decía usted en la clase, esta es la misma clase de tantos años, la misma, y no se dio cuenta que estaba haciendo un error y estaba cometiendo mucho, que estaba dañando toda una población. Pero como decía, todo se debe a la motivación, a la creatividad que tú tienes, al encanto que tú haces las cosas, si tú tienes eso, todos los años los estudiantes no son los mismos, las condiciones no son las mismas. Entonces todo cambia, entonces tú tienes que cambiar. Lo que planetes este año, te da algunas pautas, que tienes algunas cosas, pero no debe ser lo mismo. Debe haber cambios para adaptarte de acuerdo al tipo de estudiante que tú tienes y de acuerdo a las circunstancias en las que estamos. Esa es mi Bien. opinión. Muy bien, profe Gabriel. Muchísimas gracias por su participación. ¿Alguien más antes de continuar? Me gustaría escuchar a aquellos que no he tenido la oportunidad de ni siquiera, desde el punto de vista auditivo, escuchar su voz. Profesor Pierre, la profesora Aida, el profe MR, no sé quién es. Profe Aida. Hola. Buenos días aquí todavía en Me Colombia, encanta buenas verla. tardes en Venezuela. Ok. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Compañeros. Bueno, yo creo que
yo voy a de pronto a mencionarles algo contrario a lo que estamos haciendo aquí, que es nosotros como docentes, lo que hemos hecho en el aula, pero ahorita estaba revisando lo del registro anecdótico y me fui por allá a buscar la conceptualización de lo que es un registro anecdótico y pues encuentro que es como esa narración de una secuencia, ¿cierto? De situaciones que se han desarrollado en el aula, pero en este caso yo no quiero mencionarles lo que de pronto... Se le descargó, se le tuvo que haber descargado. Esperemos que se incorpore y ya conversamos con ella. Bueno, seguimos por aquí y en esa globalización, recuerden que nosotros ya lo habíamos conversado, ¿qué es la globalización? Es ese encuentro en el que deberíamos estar todos los países eliminando, ¿verdad? Abriendo esas fronteras, porque son las fronteras del conocimiento, nosotros podríamos llegar a realmente, ok, profe, muy bien. Bueno, les comentaba que no voy a de pronto a comentarles, hacerles mi registro anecdótico desde mi experiencia como docente, sino como estudiante. Ok. Hace un ratico escuchaba al otro profe que estaba por ahí diciendo lo que le pasó con su profe de matemática y eso es lamentable porque, porque resulta que uno en octavo también ve una cuestión y que los casos de factorización. Ajá. Entonces, a mí me pasó algo parecido con él, que fue que lo que le pasó al profe, que nunca vi los casos de factorización en octavo, y cuando llegué a ser noveno, interrumpí el bachillerato y cuando fui a noveno, pues me encontré que el profesor hablaba de los casos de factorización y de los casos de factorización y yo decía, ¿y esa vaina con qué se come? Porque yo no tenía ni fío de los casos de factorización. A la fecha, 30 años después, no sé cuál de los casos de factorización fue el que alguna vez resolví. Entonces, es eso, nos sucede esas cosas. Pero mi experiencia en matemática, esta no la quiero contar, sino la que me sucedió con mi profesor de primaria. Eh, También me crié en un pueblo muy chiquitico, en una escuela pequeñita, y tenía un profesor que se llamaba Manuel Ramírez, era mi maestro de grado tercero, cuarto y parte de quinto. Y él nos enseñaba a nosotros todo lo relacionado con ciencias sociales. Era nuestro profe de ciencias sociales, aunque él nos daba otras áreas, pero su especialidad era ciencias sociales. Y el profe tenía la manera de dar la clase que era que si él iba a enseñarnos sobre la presión atmosférica, él en tiempos en que uno podía sacar a los estudiantes de la escuela y no pasaba nada, él nos llevaba a una montaña cuesta arriba y llevaba los aparatos para medir la presión atmosférica y nos iba demostrando a medida que íbamos subiendo cómo la presión atmosférica iba cambiando. Y entonces, si él nos iba a enseñar sobre el uso del pluviómetro, el día que estaba lloviendo, él ese día nos sacaba al patio, nos hacía mojar, pero también nos enseñaba para qué servía, qué era y cómo se debía usar y qué función tenía el pluviómetro. Entonces era ese profesor que él todo el año estaba en función de, yo no entiendo y realmente cómo hacía él para justificar ante los coordinadores de la época su trabajo, pero él era de lo que él funcionaba de acuerdo al periodo de tiempo de la situación del atmosférica. O sea, si él iba a enseñar presión atmosférica, él nos llevaba a la montaña, pero si él iba a enseñar el uso del pluviómetro, él nos sacaba al patio en pleno aguacero, y si él nos iba a enseñar la parte de las plantas, pues él simplemente nos llevaba a una granja que había cerca del pueblo y nos explicaba cómo hacerlo y todos los días teníamos que ir allá durante cierto tiempo hasta que esa planta germinara y esas eran las clases de mi profesor. Como les digo, la especialidad de él era ciencias sociales, pero él, como todo profesor de primaria, que da todo, sí. Entonces era eso, o sea, si él nos iba a enseñar eh, a tejer, entonces él se ponía a tejer con nosotros, ¿ya? Y aquí en la escuela donde trabajo, hoy en día hay una profesora, es la profesora de educación artística, y resulta que ella, lástima que yo, bueno, quizá no puedo mostrarles desde mi cámara todo lo que ella hace, no sé si pueda,
quizás les pueda mostrar, no sé. No sé si alcanzan a mirar el bolsito que tengo al frente, un Sí, bolso rojo. sí. Ajá. Ese bolso es de la clase de educación artística, lo hacen los estudiantes en la clase de educación artística. Y también tengo por aquí esta mochila, también la tejen los profesores, los estudiantes en educación física, en educación artística, perdón, y tengo por aquí este telar y también es otra clase de educación artística y tengo por aquí este super chinchorro que también es de la clase de educación artística. Ahorita hace unos minutos estaba la profesora aquí conmigo. Entonces, es eso, es esa motivación que lleva al estudiante a, a crear, a producir esa creatividad. Y de pronto lo que les acabo de mostrar son algunas cositas. Hay Sí. infinidad de cosas que han hecho este año que el estudiante se anima porque no están pegados a un cuaderno, no están pegados a un lápiz, sino que están tejiendo, bordando. Aquí hay estudiantes tejiendo en punto en cruz, hay estudiantes bordando, hay estudiantes haciendo telares, hay estudiantes haciendo mochilitas, hay estudiantes haciendo bolsitos, haciendo chinchorros. Entonces, esa creatividad, y yo le digo a los profes que ellos me dicen, es que es fácil desde artística. No, no es fácil desde artística. Es fácil desde la propuesta que trae la profesora para que los estudiantes tengan esa creatividad yo no sé, al borde algo, no sé, o sea, esa creatividad que en ellos se desborda aquí en la institución. Y tengo videos donde los estudiantes ponen un pupitre al revés, con las patas para arriba, y utilizan las patas del pupitre para templar la lana y poder ir tejiendo, ir tejiendo. Entonces usted llega aquí a un salón de clase y encuentra los pelados de pie con los pupitres montados en la mesa, patas para arriba, y las patas de los pupitres es el sostén de la lana que están tejiendo. Ok, perfecto, profe. Cuando alguien entra a un aula de eso, se asusta y dice, pero ¿cómo así que la persona tiene todos los pupitres patas para arriba? Sí, pero es que esa es la base de Pues, sostener la lana. qué bueno. Usted sabe que me acaba de mostrar la pantalla que me quedan 10 minutos y yo pensé que era una hora completa. Vamos a trabajarla. Si nos queda tiempo, seguimos conversando porque para mí sí es muy importante lo que acaba de decir la profesora Ida. Los estudiantes tienen nosotros los maestros deberíamos fomentar en el estudiante ese tipo de habilidades. Y cuando hablamos de habilidades, por allí está en una lámina, hablamos de la expresión artística, del arte, de la música, de la danza, de la educación física, pero que todas estas, todo el mundo cree que lo único que se puede practicar es allí, pero es que no todo tiene práctica. Si lo hablamos desde el punto de vista del lenguaje de comunicación, ¿qué tantas cosas se puede hacer? Cuentacuentos, concurso de poesía, concursos literarios, escribamos una fábula, vamos a hacer obras teatrales cortas de acuerdo al género literario. Hay muchísimo. ¿Qué es lo que sucede? Y lo venimos hablando, y lo dijo el profe Javier, es la motivación que usted tenga como docente. ¿Qué estrategia yo puedo utilizar? Trabajemos con didáctica. Aquí hay en la universidad, maestría en didáctica, maestría en gerencia, yo también trabajo esta área y a mí me fascina esos momentos porque es cuando usted escucha que sí hay maestros que están organizados, planificados en función de hacer una educación distinta, una educación más innovadora, más creativa, más desarrolladora del pensamiento y por supuesto, como decía la profe Ida, de esa motricidad fina y gruesa que no lo utilizan en otros espacios y que si nosotros podemos, porque supuestamente la motricidad fina y gruesa solamente en educación inicial, no, lo hacemos en educación primaria, lo hacemos en educación media, porque estamos en esa formación integral del estudiante. Y aquí es donde viene la lámina que yo les hablo en esta presentación, que tiene que ver, no sé por qué, ok, aquí ya bajó, que tiene que ver con las recomendaciones para avanzar en la sociedad del conocimiento. Aprendizaje, razonamiento, visión y lenguaje son pilares esenciales que definen el potencial, la inteligencia y la creatividad. Y hablamos de formar ese gerente educacional. Y cuando hablamos de gerente educacional, podemos ser cualquiera de nosotros, porque cuando soy gerente no solamente es porque estoy en esa función directiva o subdirector o coordinador, yo soy gerente de mi espacio, yo soy gerente de mi grupo de aprendizaje, pero tiene que haber un perfil. Y por eso es que yo sostengo y mantengo que no todo el mundo puede ser maestro. Aquel de pronto se lo dieron a la universidad, le dieron el título, pero
nada que ver, no son motivados, no son dispuestos, no son planificadores, no tienen vocación, no tienen compromiso, no son disciplinados, no son puntuales. Vaya a hacer otra cosa ahí, vaya, estudie otra cosa, póngase a hacer otra cosa, pero no daña el proceso educativo, porque un educador tiene que tener un perfil idóneo, comprometido, creativo, innovador, asertivo, empático, altamente profesional en su área, con gran conocimiento de la ciencia y la tecnología. Y vamos a hacer una autorreflexión. Ustedes cada uno más tarde, cuando termine esta clase, vayan al espejo, así sea en el baño, en su casa, si están ahorita en la institución educativa, donde se vaya, pero vaya un minuto en el espejo y piense si usted es comprometido, creativo, innovador, asertivo, empático, altamente profesional en su área, con gran conocimiento de la ciencia y la tecnología. Si usted haga esto, abrázase y diga, Dios mío, no erré, aquí estoy. Pero si usted no lo es, piénselo y suéltelo. Pero permita que haya maestros que realmente tengamos ese perfil y que no solamente lo tengamos, sino que día a día en esa práctica cotidiana educativa lo estemos fortaleciendo. Transformemos la educación, y otra recomendación. Entonces, esto supone un cambio radical en los procesos académicos y administrativos, desarrollando habilidades esenciales como el razonamiento matemático, la lógica y el razonamiento, así como la comunicación verbal y escrita. Y yo le sumaría a esto la inteligencia emocional, cómo nosotros hacemos para que cada día podamos llegar y saber cómo está ese estado emocional de nuestros estudiantes. Hay muchísimas estrategias con respecto a esto, con colores, haciendo una tabla didáctica para que el estudiante cuando llegue coloque cómo me siento hoy me siento alegre, me siento en calma, me siento en ira, me siento con tristeza y a partir de allí usted buscar canalizar ese tipo de emociones para que pues en su mayoría podamos llegar a ese equilibrio entre la calma y la alegría. Y que, porque teniendo calma y alegría, nosotros podemos desarrollar nuestras clases de la mejor manera. Y tenemos un aprendizaje innovador, integrador de saberes y conocimiento. El aprendizaje académico se complementaría de forma continua, y aquí está, profe Ida, lo que usted nos ha estado compartiendo, con actividades físicas y artísticas. No solo porque estas actividades son valiosas por sí mismas, sino también porque cada vez más hay más pruebas que mejoran el aprendizaje en general. Los valores de la ilustración, la ciudadanía y la ética también serían integrados en el aprendizaje curricular y extracurricular. Necesitamos urgentemente a nivel mundial, y eso siempre se destaca cuando se dan estos congresos internacionales de educación. Tenemos que cambiar el currículo. El currículo no puede durar 20 años, ni 10 años, tal vez ni 5 años, porque nosotros mismos lo estamos diciendo. Siempre hay un cambio, siempre hay personas distintas. El cambio, si hay un cambio climático que nos perjudica, nos mejora nuestra vida. Imagínense el currículo. Entonces, si nosotros tuviésemos, claro, oye, el currículo no es una camisa de fuerza, pero si tenemos que ir innovando, si usted toma el currículo de muchas instituciones educativas, no hay esa forma de aprendizaje como nos lo está aplicando la profesora Ida, no hay música, no hay arte, no hay ciencia, o solamente hay ciencia y tecnología, pero entonces olvidan la otra parte de nuestro cerebro, que son esas habilidades. eh, en cuanto, usted lo dice, en cuanto vamos a tejer, vamos a hacer una cartuchera, cuando nosotros le hablamos de esa educación para el trabajo, es fundamental que nosotros volvamos a ese momento, porque no todo lo tradicional está mal, es lo que yo siempre les digo. Hay cosas que nosotros podemos seguir avanzando en función de la sociedad del conocimiento. Y un objetivo clave de la educación debería ser convertir a los jóvenes en aprendices autosuficientes durante toda la vida. En este sentido, la industria de la educación superior se transformaría en la industria del aprendizaje permanente. Y eso lo dice Strauss Januka, es el CEO de la Cumbre Mundial para la Innovación en la Educación. El porvenir está en manos del maestro de la escuela, y eso lo dijo Víctor Hugo. Y nosotros debemos quedarnos con ese pensamiento. El porvenir está en manos del maestro de la escuela. Cuando realmente nosotros como maestros, todos, desarrollemos nuestra labor en equipo, siendo empáticos, siendo asertivos, siendo comunicativos, nosotros vamos a cambiar el porvenir del mundo, el porvenir de la sociedad. Cuando realmente hay buenos educadores, los espacios son bellos, son enormes, son grandiosos, los estudiantes son felices, pero cuando no lo hay, suceden tantas cosas en nuestra sociedad.
Tenemos las claves para generar espacios educativos y productivos, espacios creativos y productivos. Primero, como la primera premisa es el desafío, el compromiso y la disposición de todas las partes. Cuando trabajamos en sociedad, cuando trabajamos en equipo armonioso y siempre dirigido con una propuesta, una meta, un proyecto, seguramente vamos a generar esos espacios. Cuando hay libertad de expresión de todos los actores educativos, cuando yo no me siento el maestro del poder del conocimiento, sino que podemos ir aprendiendo en conjunto con el coordinador, con el director, con el subdirector, con mis compañeros, con mis estudiantes, con mis padres y representantes, con ese punto y círculo que yo tengo, que son todos esos actores educativos, agentes externos que están fuera de nuestra institución, pero que nos permiten a partir de sus charlas, de sus producciones, generar espacios creativos y productivos. Cuando hay confianza, apertura y empatía, y cuando hay juego y sentido del humor, cuando realmente nos sentimos que podemos sonreír, que podemos trabajar, que podemos abrazar, que podemos amar, que podemos hacer juegos con nuestros estudiantes, tantos juegos didácticos que hay en este momento y que están inundando las redes sociales, y las inundan porque hay gente que está haciendo y que está sistematizando sus aprendizajes, ya sea, ¿verdad?, en función de una red social como el Instagram, como el Facebook, como el TikTok, como personas que generan a partir de libros. Cuando ustedes hacen ese registro anecdótico, que estoy fascinada en leerlo, cuando usted comparte su experiencia, usted está haciendo realmente una sociedad distinta, porque lo que yo leo, lo que leemos todos, podemos ejecutarlo y ponerlo en práctica.